Buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. La República Dominicana tiene un país vecino. No sé si con la crisis que vive se le puede llamar en la actual coyuntura país Haití, que realmente se convierte en la principal amenaza que tiene la República Dominicana desde el exterior. Por un lado, pacíficamente invaden el país. Por el otro, policías y militares en ocasiones irrespetados por los haitianos. Haitianos que ya están convencidos en el país de que no le tienen miedo ni a los operativos de migración, ni lo que hagan las Fuerzas Armadas, porque siempre son muy violentos. Haitianos en una protesta en Ubero Alto quemando vehículos. Haitianos ocupando la propiedad privada abandonada en el país para meter decenas de haitianos en hechos violentos contra hacendados y contra patronos, es decir, dueños de empresas, dueños de fincas. Haitianos arrabalizando toda la República Dominicana. Haitianos desafiando la autoridad pública como buhoneros en el kilómetro 9 de la autopista Duarte y otros puntos del país. Haitianos con miles de motocicletas sin documentos en las calles. Haitianos estimulando la falsificación de documentos de identidad, porque aquí se olvida rápidamente todo lo que viene ocurriendo, con excepción de Hablando la Verdad y el periódico Primicias, que no pueden olvidar los escándalos con documentos falsificados para haitianos recientemente detectados en Baní y en otros puntos del país. Haitianos queriéndose coger los farallones, haitianos creando problemas en la frontera, comprando voluntades para penetrar a la República Dominicana, haitianos sorprendidos con pesca ilegal en las últimas horas en el país, haitianos quitándole millones de empleos a los dominicanos con la indiferencia gubernamental, históricamente hablando. Haitianos quemando árboles, también en un proceso histórico, muchas veces con la complicidad irresponsable de dominicanos. Haitianos ocupando los parques nacionales. Haitianos dándole dinero a dominicanos para que los entren al país en jipetas y vehículos de lujo, mientras no se conocen las sanciones judiciales a quienes trafican haitianos y quienes traicionan la República Dominicana. El clima de gobernabilidad en el país con el tema haitiano complica nuestra situación, motivando un movimiento, una protesta en Friusa que pudiera ser el detonante
para que el pueblo dominicano marche en todas las provincias del país contra la ocupación haitiana. Están en los cementerios quienes formaron parte de la sociedad secreta, la Trinitaria, para promover el movimiento independentista de 1844. Está en la tumba el padre de la independencia efímera. Están en las tumbas, en la historia, en los cementerios, los que combatieron la invasión haitiana y la dominación haitiana que motivó esa independencia efímera encabezada por Núñez de Cáceres, pero también miles de dominicanos que acompañaron esa jornada para independizar, no para separar, independizar históricamente en una segunda independencia lo que hoy es la República Dominicana. La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha impreso un diccionario histórico de Rufino Martínez, un ciudadano ejemplar, historiador dominicano, puertoplateño, un diccionario sobre la historia dominicana al 1930, y ojalá que pudiera hacerse un diccionario posterior al 1930, donde aparece en ese diccionario todos los héroes que Rufino Martínez pudo recopilar con sus aportes en el sur de la República, en el sur corto, en el suroeste, los febreristas, los independentistas, los restauradores y otras figuras que forman parte de esa historia dominicana que debe ser de interés para nuestros jóvenes, para las presentes y futuras generaciones, recordando que un país que no conozca su historia, sus ciudadanos que no conozcan su historia, es un país condenado al fracaso. Yo creo que el principal homenaje que nosotros podemos hacerle a todos los que han luchado por la dominicanidad y la existencia de la República Dominicana es levantarnos enérgicamente en el marco del respeto a la ley y la Constitución, pero respetando los derechos ciudadanos para que no nos roben la República Dominicana. Hoy el periódico El Día publica un importante editorial sobre la comunidad internacional y Haití. Y yo comparto que la comunidad internacional ha convertido el tema haitiano en muchos anuncios, mucha espuma, poco chocolate, como dice la expresión popular. Mientras en Haití mataron un oficial de Kenia y las pandillas avanzan, inclusive atacando
los vehículos modernos que han sido llevados a Haití para enfrentar las pandillas. Aquí en la República Dominicana la situación arde con la protesta dominicanista anunciada para Friusa. Los haitianos se han puesto a decir desde hace años que Friusa es su territorio y Friusa es territorio dominicano que hay que recuperar como homenaje a la independencia dominicana, como homenaje al territorio donde orgullosamente nacimos y nos desarrollamos. Se burlan con sus cuadros pintados en Haití y exhibidos en algunos casos por hoteles allá en Punta Cana y Bávaro, que tienen el tupé de decir que celebran noches dominicanas, pero con la presencia masiva de los cuadros de los haitianos. Los pintores dominicanos deberían tener el espacio permanente para que los hoteles allá en Punta Cana y Bávaro hagan sus noches dominicanas con esos cuadros de nuestros pintores de Jarabacoa y de tantos pueblos de la República Dominicana. Allí lo que debe estar presente, aparte de la cena típica dominicana, platos como el sancocho, los cuadros que exhiben las montañas de Jarabacoa, los cuadros relativos a Monseñor Noel, recordando a propósito a mi gran amigo de décadas fallecido, uno de los hombres más talentosos de la República y que dejó el legado de un centro, Cándido Vidó, el hijo de Monseñor Noel. Señores, el asopao dominicano debe aumentar en presencia en el turismo allá en el este. El pescado dominicano, no el pescado que utilizan dólares para venderlo a los turistas internacionales. Y quiero hoy recordar, a propósito de que viene la Semana Santa, en una ocasión estuve en una Semana Santa en la provincia María Trinidad Sánchez y fuimos a Playa Grande, la Playa Grande pública, donde el Estado construyó pequeños restaurantes, y estando un día de esa Semana Santa que estuve en Nagua, vi un grupo de estudiantes universitarios que se estaban ganando la vida como mozos atendiendo a los turistas que estaban en esa playa ese día. Y me llamó la atención una bandeja con los chillos criollos rojos que le ofertaban a los turistas. Y saben ustedes lo que decían esos jóvenes, y por eso quiero resaltarlo hoy. Decían, estos son chillos dominicanos
no son tilapias rojas como las que en ocasiones han usado alguna gente, sin mencionar nombre, en la playa de Boca Chica para engañar al turista con tilapias rojas, sustituyendo lo que la gente quiere comer en muchos casos, que es el chillo rojo. Tenemos que tener mayores controles con lo importado y con los productos que se expendan en las zonas turísticas del país. Y yo, como un homenaje a los padres de la nacionalidad dominicana, a propósito de que hay que recuperar a Friusa, hay que recuperar a Friusa y a todos los pueblos de República Dominicana que silenciosamente y con una estrategia muy bien calculada han sido invadidas por los haitianos. En la frontera no es solamente enviar muchos contingentes militares y los organismos de inteligencia y la operación del Cefrón. En la frontera el gobierno tiene urgentemente que parar la mafia que permite el ingreso diario de decenas de mujeres embarazadas que tienen privilegios y un costo para el contribuyente dominicano en los centros de salud. Hace apenas horas, militares que actuaron correctamente encontraron en Elías Piña una casa centro de acopio de haitianos indocumentados, y todos los días vemos cómo el ejército acciona contra los haitianos que penetran irregularmente al país. Hay que seguir la ruta desde Independencia, que es lo mismo que decir Jimaní, lo mismo que decir Duvergé, rutas de haitianos caminando históricamente muchos kilómetros para invadir Apolo y otras comunidades de Barahona, la perla del sur. Pero quiero retornar a Friusa porque Su Mundo TV está presente en los lugares con los temas de interés nacional e internacional de los millones de televidentes que a través de toda la presencia mundial de Su Mundo se interesan en los temas que abordamos aquí. Vamos a ver lo que nos trae Eva Santana a propósito de Friusa con Su Mundo TV, paso a paso con los acontecimientos más impactantes del país. Adelante, señor director. Vías del sector e incrementen la recogida de basura. Nosotros queremos hacerle un llamado al gobierno central y a los representantes de ese gobierno que por favor vengan en auxilio de los sectores que componen a Bávaro, los sectores de Friusa, que como ustedes acaban de expresar, su calle es tan intransitable, muchas de ellas, y no queremos que los pocos que han avanzado vuelva y se quede en el olvido. Estoy residiendo aquí en el Alto de Friusa desde el día 10
del 2016 y aún no han dado asistencia con la calle, están en muy mal estado, no tenemos ayuda, hay mucha basura. Es bueno de que caminen el barrio para que sepan las condiciones que tenemos en las calles de Friusa. La problemática ha causado que el lodazal sea inminente en días de lluvias, generando una gran insalubridad. Se hace mucho lodo, sí, no te voy a mentir, mucho lodo, acumula agua allí, hacia allá abajo, al hoyo, a la bajante, a la cañada. También ahí se acumula mucho. Para allá atrás también, para allá es un fandango de lodo, para allá atrás, que debería por lo menos de tirarle aunque sea un chin de asfalto, que se vea la comunidad un poco más brillosa. No hay nada de eso, el otro dice una cosita ahí en esa calle ahí y no han vuelto más. Al contrario, le están a perder más de lo que estaba. Y aquí no hacen nada a la gente. O sea, aquí todo el mundo nomás piensa en dólares y en su bolsillo nada más, solamente. Se recuerda que el hoyo de Friusa ha captado la atención de la nación por la gran presencia haitiana que presenta y la presunta tasa de peligrosidad. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Bien, amigos, muchas gracias a Eva Santana, que está muy activa en el ejercicio de la comunicación. La hemos visto formulándole preguntas en la semanal al presidente Luis Abinader. Ahora la vemos desde Friusa reportando la situación en esa comunidad, donde precisamente hay contingentes militares, lo que se atribuye a la protesta, la marcha en contra de la ocupación haitiana en Friusa. Y esta mañana, en el matutino de Su Mundo TV, se dio un palo periodístico con una conversación con Ángelo Vázquez, coordinador de la antigua Orden Dominicana, que convoca esa protesta. Él abordó todo lo ocurrido en Ubero Alto y ratifica el compromiso con todo lo que tiene que ver con la dominicanidad. A propósito del tema haitiano, lo último es, aparte de la muerte del oficial keniano en Haití, oigan bien esto, los haitianos, los pandilleros haitianos están tan violentos que están destruyendo en Haití hasta vehículos blindados que ha recibido ese país para en última instancia darle una mayor resistencia a la policía y al militarismo en Haití para enfrentar esas bandas. También la medida de los haitianos, del gobierno de Haití, que persigue evitar que usen la República Dominicana para el tráfico de armas y dispone que todas las compras que haga Haití tienen que hacerse por la vía marítima directamente llegando a Haití. Aquí, recientemente, ocuparon un cargamento de armas y todo se quedó en titulares. ¿Dónde están las complicidades con ese cargamento de armas en Haití? ¿Quiénes son los que están ligados a ese cargamento? Y hay que ampliar las sentencias condenatorias contra los traficantes de armas, los traficantes de indocumentados, las complicidades con los centros de acopio para que los haitianos vivan
en determinada casa por un momento hasta que motoconchistas y otros transportistas lo llevan a otro destino meta. Señores, no podemos permitir que dominicanos traidores a la patria queden sin sanción con ese grave delito de meter haitianos en patanas, en minibuses, en jipetas de lujo y también abusar, dejando a los haitianos para que se vayan por fincas a pie para evitar ser chequeados en instalaciones de las Fuerzas Armadas, en Jicomé, en Carrizal y otros puntos del país. Hoy Estados Unidos dice que la situación de Haití se agrava. Los pandilleros han atacado hasta unidades de los Estados Unidos en Haití. Y es una pena que Kenia, que se ha sumado de los pocos países que ha sido solidario con Haití, comienza a perder oficiales que vinieron a ayudar a poner el orden y a pacificar a Haití, y lo que encuentran es que tienen que retornar a su país a oficiales víctimas de las pandillas en Haití. Señores, finalmente sobre República Dominicana, me preocupa el ataque de haitianos, agentes policiales, a unidades de migración, a militares. Yo vi una imagen de unos policías que prácticamente le tenían miedo a los haitianos cuando los haitianos comenzaron a atacarlos desde una vivienda. Y yo creo que hay que imponer la autoridad en el país y debemos sacar del país a todos los haitianos indocumentados porque se están convirtiendo en un peligro nacional. A cada momento apresan aquí a pandilleros que son entregados a los haitianos, pero nunca tampoco hemos visto cuántos haitianos han sido apresados por robarle la vaca a los ganaderos en la frontera, para poner un ejemplo. Esto es insostenible. Constanza llena de haitianos, Atillo Palma llena de haitianos, Jarabacoa llena de haitianos, frente al Palacio de Justicia de La Vega lleno de haitianos, Friusa tomado por los haitianos, Elías Piña dominado por los haitianos, Bánica. Y yo estoy de acuerdo con eso que dice ahí, que en República Dominicana no caben dos naciones. República Dominicana es solidaria con Haití, pero no podemos ser más solidarios. No podemos seguir permitiendo que irrespeten el país con un canal ilegal que pone en entredicho la imagen pública del gobierno que dijo en aquel momento que no lo permitiría. No a la República Dominico-Haitiana, no a los abusos de los haitianos en el país, excluyendo en este comentario a los que tengan permiso oficial y la legalización correspondiente para trabajar. Nos referimos a todo lo irregular, a los indocumentados, a los violentos, a los que irrespetan la autoridad pública dominicana y a los que son capaces de cualquier cosa para hacerle daño a la tierra de Duarte, de Sánchez, de Mella y de tantos dominicanos que amamos este país. Vamos al cambio, retornamos hablando la verdad.
Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, el segundo bloque en este día. El presidente Luis Abinader ha entrado en un proceso del inicio de la soledad en el poder. Esa soledad debe ser para el presidente Abinader una gran escuela, debe ser un momento de reflexión para pasar balance a las lealtades y a quienes están comprometidos con el éxito de la actual gestión. Esa soledad en el poder coincide con una lluvia de aspiraciones presidenciales de funcionarios que, aunque digan lo contrario, están abiertamente en campaña política. Cada día desarrollo una agenda y ayer me puse, luego de descansar un poco, porque el periodismo no es tan fácil ejercerlo, el periodismo profesional, como no se imagina la gente el trabajo que da hacer un periodismo profesional en medio de tanta desinformación, insultos y tantas cosas en el país. Y me puse a averiguar sobre los aspirantes que tiene Luis Abinader en el mismo gobierno y que para mí, para Alex Jiménez, lo que le sirve para aspirar a la presidencia de la República es el cargo que ocupan. Yo me puse a ver cientos de videos de uno de los aspirantes presidenciales que ya está yendo a los sitios bajo el argumento de que es abordar temas de su ministerio. Pero lo que hacen es comenzar a dar abrazos políticos, los abrazos falsos de políticos que mientras hacen campaña se ponen de simpáticos con el que fríe el salami, la batata, el platanito, el pedacito de berenjena, el que hace un poco de mangú para venderlo con huevo, queso y salami, con un chin de cebolla arriba, y comienzan a repartir abrazos ensacados, y en los videos se escucha algo que no debe ser como tan espontáneo. Llegó el próximo presidente, pero estamos en el 2025 y las elecciones son en el 2028. Esa soledad en el poder debe motivar. No es soledad en el poder solamente con Luis Abinader, sino que es una soledad que comienza luego del inicio del segundo periodo presidencial hacia el tercer periodo presidencial, que fue con lo que chocó el expresidente Medina, que no pudo lograr la reforma constitucional, ni pudo lograr el apoyo colectivo para seguir en el Palacio Nacional en el periodo de 8 a 12 años.
El presidente Abinader, que es muy trabajador, ha iniciado ese proceso porque él mismo mandó al Congreso Nacional para que conste el impedimento en la Constitución de la República, un artículo que impide sus aspiraciones presidenciales. Pero recientemente hubo una persona que llevó un recurso al Tribunal Constitucional atacando ese artículo. Entonces, ya la militancia del PRM, como sabe que Abinader no va, por lo menos hasta este momento, yo no descarto nada en este país de ningún político. No descarto que Luis Abinader sea candidato presidencial en el 2028, porque en política puede ocurrir cualquier cosa. Yo estuve hace poco en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y saliendo de la UAS, de un importante evento donde me reconocieron profesionalmente hablando, vi una camioneta con una foto de Carolina Mejía y de Hipólito Mejía, y yo me pregunté, oye, pero esto es la misma campaña política electoral. Luego veo cientos de videos de ese ministro a que hago referencia, con un protagonismo que incluso ya no invita al presidente Abinader a los primeros picazos de algunas obras que ese ministerio inicia. Como quien dice, esta proyección debe ser totalmente mía. Y el hombre está en actividad política. Pero recientemente vimos el sueño de la vicepresidenta de la República, que dice que se sueña con subir las escalinatas del Palacio Nacional. Y el presidente Luis Abinader, que prometió al inicio que no abordaría temas políticos en la rueda de prensa semanal de los lunes, pues recientemente dijo en esa rueda de prensa que él no se involucra en el tema político electoral del PRM. Veo hoy a Yayo San Lobatón diciendo que tiene un proyecto presidencial que lo anunciará en su debido momento, pero Yayo es uno de los hombres de mayor contacto con la base del PRM, que hace rato sabe que tiene sus aspiraciones presidenciales. Ahora tenemos el caso de Wellington, otro militante político activo que quiere ser presidente de la República. Y si llegamos a la conclusión de que al lado de Abinader en el Palacio Nacional está la vicepresidenta, uno de los cargos más importantes, el director de aduanas, también tiene aspiraciones presidenciales. La alcaldesa tiene, secretaria general del PRM, aspiraciones presidenciales. Fellito Suberví, que debería preocuparse por las escandalosas facturas del agua que le enviaron a la clase media en la Castellana, San Jerónimo y otros puntos, aspirando también a la presidencia de la República. El doctor Guido Gómez Mazara, institucionalista, formado, tiene también derecho a aspirar a la presidencia. Otro aspirante es Tony Peñaguaba, que por cierto emitió hoy libremente sus opiniones en el matutino de Su Mundo y expuso
sus argumentos diciendo que cada vez que comienza un periodo regularmente aparecen los candidatos, los aspirantes a la presidencia. Mencionó cuando don Antonio Guzmán, a Jacobo Masluta y al doctor Jorge Blanco. Cada quien da sus argumentaciones. Y ahí tenemos a David Collado. En una tertulia de alto calibre con empresarios, políticos, académicos, politólogos y algunos directores de medios, entre los cuales estaba yo. Ahí dijo alguien, y lo quiero decir aquí para que no se queden en el contenido de esa tertulia. ¿Sabe lo que dijeron en esa tertulia? Que se imponen a Raquel Peña como candidata en el PRM, que ya dizque alegadamente David Collado contaría con partidos políticos para que lo postulen como candidato presidencial. Y alguien preguntó que cuáles partidos políticos. Y una persona dijo, bueno, andan diciendo que David Collado, si no lo postula el PRM, pudiera ser el candidato del Partido Revolucionario Dominicano que dirige Miguel Vargas Maldonado, quien tiene un choque histórico con el PRM y sus liderazgos. Yo no dudo nada en política en este país. Ahora, el otro tema que se abordó en esa tertulia es que en la Fuerza del Pueblo y en el PLD, el argumento para inscribir a Francisco Javier y la aparatosidad política de Abel Martínez es precisamente con el argumento de que son los aspirantes presidenciales por el PRM que han alborotado el escenario de aspiraciones presidenciales. Aquí estuvo esta semana Francisco Domínguez Brito y le preguntaron en el matutino que si tenía aspiraciones presidenciales y prefirió hablar más de un libro que ha puesto en circulación que el tema de las aspiraciones presidenciales. Ahora bien, a 3 años de las elecciones, ya vemos que en el PLD, según lo que dice la gente, se repite lo mismo que le hicieron a Leonel Fernández en el PLD, cuando Danilo Medina prefirió jugársela imponiendo a Gonzalo Castillo como candidato, que fue lo que motivó que el doctor Fernández se marchara y fundara la Fuerza del Pueblo, que por cierto encontró la solidaridad de Peñita con el partido PTD, y ahí entonces surge con esa franquicia la Fuerza del Pueblo. Ahora, en las tertulias y en todos los sitios, están diciendo que ya Danilo Medina tiene su candidato y que por eso pudiera marcharse, con un rumor insistente, Abel Martínez del PLD. Sin embargo, hay 2 versiones sobre el PLD con Abel Martínez. Una versión dice que este está dispuesto a echar su pleito a lo interno del PLD porque tiene muchos seguidores que les respaldan. Y ya vimos a Abel Martínez reuniéndose con dirigentes del PLD del noroeste, del Cibao y de otros puntos del país. El otro tema, la Fuerza del Pueblo. Crecientes encuestas que dicen que la mayor popularidad hacia el 2028 recae sobre Omar Fernández. Y yo quiero preguntar temprano hoy en Hablando la Verdad,
2028. Omar Fernández contra David Collado, Raquel Peña, Francisco Javier y los candidatos presidenciales independientes que puedan surgir en el país. Pero no podemos descartar a ninguno de los que están ahí como candidatos. No podemos saber, porque no tenemos una bola de cristal, cuál sería el plan B de Carolina, el plan B de Guido Gómez Mazara, el plan B de David Collado, el plan B de Yayo, el plan B de Tony Peñaguaba. Hace falta ahí la foto de Peñaguaba que estuvo hoy aquí expresándose libremente. Ahí está. ¿Cuál es el plan B de cada uno de estos? Pero no se sabe tampoco cuál es la carta debajo de la manga de Luis Abinader para seguir en el ejercicio del poder más allá del 2028. Abinader tiene un doble plan que debe ser tema de la soledad en el poder que ha iniciado cuando ya piensa, y es el run run en el PRM, ya piensa en convertirse, al igual que Leonel Fernández y Danilo Medina, en el presidente del PRM en el 2028. La otra pata política de Abinader es que quien lo sustituya, a menos de que él quiera seguir ahí en la silla presidencial, lo cual yo vuelvo y repito, no descarto tener una figura, si no logra mantenerse en el poder, una figura que sea de su estricta confianza y que sea apadrinada por él en el Palacio Nacional. Ayer yo vi cuando se retiró la oposición de la Cámara de Diputados por la escogencia de los llamados quintetos para la Cámara de Cuentas. En esa soledad del poder, Abinader necesita, y el PRM, el control de la Cámara de Cuentas por lo de las auditorías a instituciones públicas y porque aquí se inició en el 2020 llevando a la justicia a familiares de Danilo Medina y a figuras claves, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, con casos en los tribunales, pues aquí se abrió de que nadie está exento de un proceso judicial si ganara la oposición en el 2028. Y precisamente esa salida enérgica, reciente, de Danilo Medina, diciendo que la gente vivía mejor en los gobiernos del PLD, la salida al ruedo de Gonzalo Castillo, Leonel Fernández desafiante, pidiendo que el gobierno haga un recorrido con él a través del presidente Fernández en el sur, en Santiago. Todo eso forma parte de esa lucha hacia el 2028. Y como este programa es un programa que se hace sobre la base de la investigación, creo que el presidente Abinader y el inicio de su situación de la soledad que inicia en el ejercicio del poder, debe estar enterado que la oposición no solamente se mueve con las declaraciones públicas,
La oposición decidió coger el tema de la presencia de la fiebre porcina africana en las grandes granjas y las granjas de patio, que está llevando a la quiebra a los productores porcinos. La oposición está investigando la paralización de las obras en las provincias por la falta de dinero. La oposición está investigando paso a paso lo que no ha podido ser terminado con la construcción de la remodelación de la autopista Duarte y el metro. La oposición anda investigando el tema del dólar. Y ayer yo decía aquí que mientras el presidente Abinader hablaba optimista en la Cámara Americana de Comercio, Daniel Toribio le estaba diciendo al país que el dólar llegaría al 70 por 1, una línea dura opositora. Y vemos a las voces de la oposición decir que no hay dinero en las calles, que todo está subiendo, que hay un manejo no convincente con el agua y con la energía eléctrica. Es decir, finalizando ya el programa, que la guerra por el poder hacia el 2028 hoy es más potente, y eso que no hemos incluido los partidos emergentes que le suman a los partidos tradicionales entre el 5 y 10% de los votos, que también tienen posiciones críticas sobre lo que vive el país. Hoy el dólar llegó a 63,44, y es verdad que mi amigo Valdés Albizu no tiene una bola de cristal para pararlo ni para saber hacia dónde llegará el dólar, pero mientras tanto eso genera alzas generalizadas y eso genera disgusto, más altos costos a las empresas, y estamos viviendo un momento muy delicado en el país que hay que atender. Mañana será otro día, hablando la verdad desde la República Dominicana a través de Su Mundo TV.